Amigos, familia, pandilla Ripsider, yo soy Tren. Muchas gracias por estar en este nuevo video conmigo, pandilla, en esta nueva sintonía, la cual me encanta siempre estar con ustedes compartiendo algo nuevo. Sin más ni menos, comenzamos, pandilla, vénganse. El día de hoy, pandilla, pues primero que nada quiero nuevamente agradecer a esos suscriptores que cada vez que subo un video le dan play para reproducir este pequeño contenido que hago con mucho cariño para ustedes, banda, y pues también darle la muy cálida, fraternal, amistosa y pandillera bienvenida a todos esos nuevos suscriptores que hay en el canal. Ahorita pues bueno, pandilla, les sigo mostrando aquí mi pequeño tortuguero o vetera, como la quieran llamar. Bueno, es que tengo ambas cosas porque el beta no me gustaba donde estaba, entonces lo puse ahí. Como todos ya saben, les doy un contexto rápido. Vendí mi acuario, ¿por qué? Porque me mudé de casa. Ahorita no he podido traer mi nuevo acuario, mi nuevo arrecife. Ya lo tenemos, pandilla, créanme que cuando vayamos por él se los vamos a enseñar. Vamos a hacer un video de eso, claro que sí. Me siento triste, pues sí, se siente feo mi casa sin arrecife, pero pues aquí hay algo que me consuela. Este pequeño acuario plantado. Saben que yo soy amante de la naturaleza. Siempre he dicho que nada mejor que algo natural. Ya lo pueden ver aquí. Y pues bueno, vamos a lo que nos truje chincha, pandilla. El día de hoy he visto en muchos foros, me han preguntado muchas veces acerca de los reactivos, más bien acerca de los test de HANA, pandilla. No sé si alguno de ustedes use test de HANA, no sé si alguno de ustedes esté próximo a comprar un test de HANA, pero hasta la fecha lo sigo viendo en muchos foros. Hay dudas de cómo usarlos, hay quien lo hace bien, hay quien lo hace mal, hay quien de plano no sabe qué está haciendo. Entonces yo sentí que era buen momento para compartir este modo de usarse los test de HANA. Entonces el día de hoy, pandilla, vamos a hacer un testeo en acuario marino, obviamente, usando los test de HANA que hay por lo menos hoy en día en tienda, a excepción del de nitratos. Ese es el único que nos va a hacer falta. ¿Por qué? Pues porque todavía no se adquiere, ¿verdad? Aparte de que juega mucho ahí, ahorita van a ver por qué, con el test de Salifer, por el tiempo que requiere esperarse para que nos dé el resultado. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, banda. Entonces, si a ti te interesa aprender a usar los test de HANA, si a ti te interesa saber cómo usarlos, si a ti te interesa saber qué tan efectivos son, pues quédate aquí hasta el final del video, pandilla, para que puedas aprender a usar estos tests. Y pues bueno, si aún no los tienes, pues que te convenzas de adquirirlos, o bien que digas, ¿sabes qué? Esto no es para mí, qué bueno que lo vi, para no invertir y mejor me compro otra cosa. Ya es a gusto de ustedes, pandilla. Y pues qué mejor que alguien que los usa cotidianamente, que alguien que 100% dice los recomiendo para que tengan una lectura más exacta, pues que mi amigo Miguel. Se podrán acordar de él. ¿Quién es Miguel? Para quien no sepa, o para los nuevos, vuelvo a repetir, que estén en el canal, corran a ver un video que se llama Acuario Marino sin Zoom y sin Skimmer. Y el dueño de ese hermoso acuario es mi amigo Miguel, y pues él es el que nos va a ayudar a saber cómo usar estos test de HANA. Nos va a explicar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, qué nos recomienda. Entonces, pues sin más ni más, pandilla, vamos a echarle un ojo a este muy buen video para todos ustedes, y que también algunos ya nos habían pedido desde hace tiempo atrás. Entonces espero que no sea tarde, y espero que sea también al momento exacto, pues si alguno de ustedes iba a hacer una compra y no sabía a qué le estaba tirando. Entonces vamos a que nuestro amigo Miguel nos explique qué onda con estos reactivos y veamos cómo funcionan. Vénganse, pandilla. Antes no olviden darle like, suscribirse, compartir el video si les gusta con las personas que conozcan, y por qué no, que les empecemos a sembrar esa semillita para que vean qué preciosa es la naturaleza, qué preciosos son los arrecifes, qué precioso, aparte de todo eso,
que no es cualquier cosa, no es nada más como de quiero tener un acuario, qué bonito, quiero corales, no. Todo se lleva un proceso y pues vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Y pues, amigo Miguelazo, muchísimas gracias por habernos hecho este parote de enseñar a la pandilla cómo usar esos tester. Y pues vamos hasta su casa a que nos enseñe. Vénganse. Primero vamos a checar la salinidad. Antes que hacer un test de fosfatos, nitratos, KH y todo eso, lo principal es salinidad, temperatura. Nos aseguramos que esté con buena batería. Y ya que está en punto 1.0, lo metemos y empieza a parpadear. Ahí se ve cómo parpadea. Hasta que termine el parpadeo, nos vamos a dar cuenta, porque de repente puede cambiar cuando lo tienes como entre un punto y otro. Empieza a ponerse en 25, 26. Ahorita creo que no, ¿verdad? Pero ya vimos que está en 25, ¿no? Y hay que dejar también que se estabilice la temperatura. O sea, la temperatura está muy bien. 24. Lo siguiente que yo checo para aprovechar también los blisters, se llaman blisters esos frasquitos de Salifer. Precisamente porque te comentaba que dura 3 minutos, ¿no? 3 minutos en que se absorba el color bien. Y 3 minutos lo que hace el testeo de Es importante enjuagar la jeringa por dentro por la última dosis que tuvo. No sabemos que pueda variar. Entonces vamos a usar 10 mililitros. Hacerlo un poquito más lento para que se meta, ¿no? En ambas se usan 10 mililitros. A una hay que hacerle como un sacudido de las esquinas donde se va a cortar, para que el polvo quede hacia abajo. Esto es importante, no nada más llegar y romper. Primero hay que mandar bien el polvo hasta abajo. De preferencia que se ayuden con unas tijeras, ¿no? Sí, aquí sí es importante las tijeras para que hagamos un tipo cono derechito. Y le hacemos una presión hacia adentro y se abre. Hacemos bien el conito. Y a uno de los frasquitos le vamos a echar bien el polvo, que es el reactivo principal. Esto se tiene que agitar de 1 a 2 minutos. Este otro vamos a dejarlo con pura agua. Entonces el reactivo lo agitamos. Hay que... ya estamos buscando este. Aquí es importante, una vez que se agitó bien el reactivo, limpiar que no haya huellas digitales. Porque el HANA es a través de un sensor de láser. Entonces ese sensor tipo láser lo que va a hacer es que penetra a profundidad, y si hay huellas te puede dar un mal resultado.
Entonces de hecho lo vamos a usar más adelante para el cache. Ok. Y así ya no usamos los frasquitos del cache. Ok. Porque en el cache sí nada más necesitamos uno. Ok. Pero más adelante lo vamos a usar, como es pura agua, sin reactivo más adelante lo vamos a usar para el cache. Entonces se nos va a ayudar para... Bien. Entonces aquí nos dice el nitrato que necesitamos 1 mililitro. Enjuagamos un poquito la jeringa, como siempre. 1 mililitro. Fíjate que aquí es muy importante en los reactivos de Salifer. Yo sí recomiendo mucho que todos los reactivos, luego que los usen, taparlos inmediatamente. Ok. Porque si no se pueden oxidar las sustancias que tienen. Ok. Y checar que la gota salga bien, ¿vale? Ok. Son 4 gotas. 3. Y taparlos. Porque a veces luego lo que hacen mal es que dejan todo destapado. Destapado, ajá. Entonces no, siempre taparlo luego. Que esté exactamente a ras. Tapar. Ir alzando todo, porque luego uno se confunde. Esto nos dice que agitemos entre 30 segundos más o menos. Y lo dejamos. Mejana, pues es muy rápido Esto ya lo habíamos tenido preparado. Nos marca que metamos el primero, que es pura agua. Y oprimimos una vez. Y nos va a decir que pongamos el 2. Ok. Que es el de que metiste. El que ya trae el reactivo. Ok. Con este vamos a dejarlo presionado hasta que empiece una cuenta regresiva de 3 segundos. 3 minutos, ajá. 3 minutos, Que es perdón. el mismo que vamos a esperar. Entonces, a este. en 3 minutos Te van a decir las dos. va a decir las dos. Tengo miedo. Tengo miedo. No, sí está un poquito alto, Punto 35 está alto. Este se ve por abajo. Están como en 40. Ahí nos podemos dar cuenta de que con los reactivos de Salifer, pues la colorimetría no sabemos realmente cuánto tenemos, pero Es un nos damos aproximado. Para eso sirven los Salifer. Para A diferencia aproximar. de que este es más exacto. Si no se enjuaga rápido, también es un error que dejas todos los frasquitos y al final quieres lavar. Lo que va a pasar es de que va a pintar el frasquito. Y siempre te va a marcar lo mismo. Ajá, el frasco se queda ya un poquito pintado, entonces eso no es bueno. De hecho, ya ves que luego venden sus reactivos ya usados en los cambalaches. Ajá. Yo diría que nunca hay que comprar un reactivo ya usado, por muy barato que esté, porque no sabes realmente qué... Si lo dejo abierto, si... Exacto. Ok. Entonces, la idea pues es no comprar reactivos ya usados, ningún test ya usado, porque no sabemos qué uso Manejaban. tuvieron, ¿no? Ya nada más vamos a necesitar uno. Ok. Porque el reactivo se diluye muy rápido.
Aquí es muy importante sacar el reactivo, como te digo, igual muy rápido. Ok. No dejar mucho tiempo el reactivo abierto. Estos reactivos son muy delicados, entonces entre menos tiempo lo dejes abierto es mejor. Ok. De hecho, ni siquiera le quito la tapa, total, ya esté. Entonces nada más le abro tantito, meto mi jeringa, saco 1 mililitro y cierro luego. ¿Vale? Ok. Ahí está. Prendemos la alcalinidad. Nos pide que metamos el primer blister. Siempre agarrarlo ya de la tapa, ya no hay que agarrar el vidrio porque ya lo limpiamos. ¿Vale? Ese es el primero que te va a volver a calibrar, ¿no? Exacto. Cuando te marque el Empieza segundo. a calibrar. No hay que agarrar el vidrio. Ok. Y se vierte, no se va a agitar vigorosamente como el test de el reactivo de fosfato de Hanna. Nada más unas 5 o 6 veces Ok. sin agitar, de arriba para abajo nada más. Ok. Yo creo que te va a dar como 10 por el color. Nada más es una vez. Nada más, ya no dejas apretado. No, Porque 6 es veces. muchísimo. ¿Vale? Mismo procedimiento. Y se enjuaga inmediatamente. Esa es la ventaja de que no te va a afectar nunca nada esto. Ok. Hay que enjuagar rápido. No hay que dejar que se asiente el reactivo, que se quede en los cristales. Para que se enjuague la tapa. Unas 3 veces recomiendo que se enjuague. Es muy práctica la pipeta para lavar. Es la ventaja de esa agüita, que de hecho es con la que se lavan en laboratorio siempre todos los accesorios. Lavan con esta misma agua y destilada. Lo ideal es que yo recomiendo que tengan bidestilada, por lo menos, aunque no es para tu acuario, pero sí para lavar Limpiar. tus frasquitos, ¿no? Ok. No importa si queda ahí agua, es bidestilada, tiene 0 TDS, no va a influir en parámetros. Ok. Ese va en la otra, ¿no? Este es el que tiene que ser más laborioso. Un poquito. Es que Ok. lleva más pasos, pero Sí, sí, sí. Ok. bueno. De lo que necesitamos de agua es mínima cantidad. De hecho, este de aquí, cuando tú lo aprietas, tiene un tope ahí. Ok. Y lo que alcanza Y ahí a en el tope succionamos. Ok. Y ya cuando lo vayas a vertir, que es el agua del acuario que vas a agarrar, donde llega el tope, todavía aprietas más para que se vaya todo. Ok. Se siente el topecito, mira, pruébalo. Ahí, y Ok. ya lo metes a tu acuario, jalas para Aquí que es este, succione, jalo, ahí y jalas después cuando y ya ves- vertir todo, Ok. ¿vale? Ok, ok, Para que nos dé exacto el agua del acuario que necesitamos. ok. Y aquí vamos a usar agua de Osmosis, ¿no? Bueno, no. de ósmosis que esté en ceros. Se podría usar la bidestilada también, ¿no?
bidestilada sería lo más seguro, porque una bidestilada ya estamos asegurando que está en cero. Aquí necesitamos dos reactivos. Uno que es parecido al de KH, igual viene en un frasquito líquido, y otro que es polvo. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Aquí vamos a usar 1 mililitro de este. Lo vamos a vertir en el... Antes de echarle el agua y todo. Antes de todo, aquí sí es el paso importante, sería el reactivo primero. ¿Sale? Abrimos. Vamos a sacar 1 mililitro y tapamos inmediatamente. Ok, vamos a vertir el mililitro. Y ya lo tenemos. Y vamos a necesitar 9 mililitros de agua de ósmosis o bidestilada. Esos 9 mililitros nos vamos a guiar porque ya tienen estos frasquitos, tienen una marca de 10 mililitros. Okay. Entonces vamos a llegar a la marca, ya sea con una jeringa o con la pipeta. Hay que tener buen cálculo. ¿Sí? Y entonces tapamos. Importantísimo con estos frasquitos que no haya huella, nada de huellas, Que no quede huella. Exacto. Que no haya burbujas tampoco. Y vamos a prender manzana de calcio. Nos pide que metamos, ¿sí? Sí. Y nos pide introducir el 2. Aquí qué vamos a hacer, en el 2 vamos a igual, mismo procedimiento, sacudirlos un poquito hacia abajo y vamos a cortar. Y hacemos presión hacia adentro, ¿vale? Por eso es la importancia de cortar con tijeras. Si no cortas con tijeras, luego no se hace ese efecto. No se queda ahí todo. Exacto. Igual siempre agarrarlo con algún trapito para no estar dejando huellas. Y vamos a vertir. Y ahora sí, con la jeringa vamos a agarrar el agua del acuario. Hacemos oprimimos hasta donde nos dé el tope. Jalamos y vamos a soltar, ¿ok? Entonces otra vez. Ahí. Jalamos. Nos vamos aquí. Y ya lo tenemos. Okay. Y ahora sí, vamos a... Va a agarrar un poquito moradito el color. Azul. Entre morado y azul lo va a agarrar. Que se diluye rápido también. Y aquí también va a ser nada más un pulso. Este es rápido.
Nos va a decir cuánto tenemos de calcio. 480. Ok. ¿Vale? Un poquito más laborioso, ¿no? Pintado esa agüita, pues hay que rápido volver a limpiar el frasco. Esto es lo importante para que tus frascos no se conserven dañen. ningún químico. Hay que enjuagar. Pues ya estamos de regreso, pandilla. ¿Qué les pareció? ¿Les sirvió? ¿No les sirvió? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Tuvieron dudas? Pues ya saben, mi amigo Miguel está siempre abierto para apoyarnos en todo lo que se pueda. Ya vieron su acuario. Vuelvo a repetir, si no lo conoces, ve a buscar en el video de aquí en Pandilla Ripsider que se llama Acuario Marino sin skimmer ni zoom. Y van a ver qué chulada de arrecife tiene mi amigo Miguel y sin necesidad de tanta cosa. Eso sí, lo que ya nos comentó, sí o sí, siempre es estar. Si no vas a tener ninguna de estas dos cosas que acabo de mencionar, siempre tienes que estar bien meticuloso con tus parámetros, con tu estabilidad, para que puedas tener unos corales y un arrecife como mi querido Miguel, ¿no? A pesar de que este video ya lo habíamos hecho tiempo atrás, pues se los muestro ahorita, se dio la oportunidad y pues espero, vuelvo a repetir, que sea en un buen momento si tú lo vas a adquirir, si tú ya lo adquiriste y no sabías cómo usarlo para que no desperdicies reactivo, o si de plano también puedes dejarme tu opinión diciéndome a mí no me gustaron, no los recomiendo, qué sé yo. Recuerden que cada acuario y cada acuarista es un mundo completamente distinto, pero de todos aquí en Pandilla Ripsider, de todos aprendemos, todos nos ayudamos, todos nos recomendamos y pues los resultados los podemos ver en nuestros acuarios de arrecife. Suscríbete, pandilla, dale like, comparte. Yo soy Tren, muchas gracias por estar conmigo hasta el final de este video. Nos vemos en un próximo episodio. Les mando un fuerte abrazo. Nos esperan buenas sorpresas, nos esperan buenos videos, pandilla. Ya vieron, no sé si también se percataron, la calidad de video ya subió, ya somos 4K, pandilla. Pues vamos a seguir subiendo con esta calidad de video. Va que va. Muchísimas gracias, les mando un besote y pues hasta la próxima, pandilla. Bye.